fracasado de terminar un partido y haber hecho un gol en contra y decir yo no sirvo para esto, mi cuerpo no me responde, no estoy apto para el profesionalismo. De sentirte un fracasado pasa mucho por los traspiés que te pone la mente a lo largo de diversos momentos. Yo recién me pude independizar y decir vivo del fútbol en mi segundo año de Racing, y yo sabía que en el currículum ya de por sí, ya ir a Racing y lo que iba a vivir en los entrenamientos era un máster acelerado por el plantel que tenía Racing. Yo hablando con mi coach, diciéndole, no sé si me tengo que hago el curso técnico y me retiro, todo me pasa a mí, el otro vive feliz, ¿cómo puede ser que este entrene y lo vea contento cuando yo estoy pasando un suplicio? Miguel querido, ¿cómo estás? Todo bien. Bienvenido a un nuevo episodio de podcast. Primero que nada agradecerte por abrirme la puerta de tu casa y bueno, bienvenido a un nuevo episodio. A mí me gusta, para romper el hielo, siempre hacer una pregunta. ¿Cómo te definirías a vos mismo? Es amplia la pregunta, pero creo que como una persona muy cabeza dura, muy constante, respetuosa, y con una mentalidad de tratar de ir siempre para adelante, pase lo que pase. A veces juega en contra, porque hay que parar un poco la pelota, lo vas aprendiendo con el correr de los años, pero sí, muy cabezón. Bien, la verdad que haciendo un poco de recorrido por lo que fue y lo que es tu historia dentro del deporte, si lo vemos de afuera podríamos decir que tenés una carrera exitosa. Pero antes de meternos en ese tema, me gustaría que me digas, ¿qué es para vos el éxito? También, son cosas que vos por ahí, con el correr de los años, te va cambiando el concepto o lo que uno considera como éxito. Lo que yo consideraba como éxito a mis 16 años no es lo mismo que lo consideré cuando pasé a Racing a los 23, y no es lo mismo que cuando me fui a México, y no es lo mismo ahora que soy padre. Uno se va dando cuenta que hay éxito deportivo, hay éxito de la vida, hay éxitos personales, hay éxitos grupales, hay éxitos de pareja como padre. Son todos ítems que van saliendo de una misma palabra, y después uno tiene que ir descubriendo cuál es el horizonte que uno se traza como para tratar de llegar a un punto de felicidad más que de éxito, porque de eso creo que se trata la vida. Desde la palabra es muy fácil, desde hacerlo es no imposible, pero muy difícil. Bien, bueno, esa definición que armaste recién acerca del éxito está muy buena, pero la tenés hoy con tus 31. Uno casi 32. Con tus casi 32 años formaste esa definición de éxito, que coincido en eso, para mí funciona de la misma manera, pero imagino que no siempre fue así, y en algún momento de tu carrera te sentiste fracasado, no con la inteligencia que tenés hoy, que es mucho más rica que por ahí en los momentos en donde atravesaste momentos complicados, pero ¿te sentiste fracasado en algún momento? Sí, tuve momentos, tuve baches de fracasos, digamos, de corto plazo, o fracasos de algo por ahí un poco más macro. Fracasado de terminar un partido y haber hecho un gol en contra y decir yo no sirvo para esto, ¿qué hago acá? Quiero que me trague la tierra. O sentirme fracasado cuando por ahí alguna lesión larga que me tocó transitar, de decir, no sé, mi cuerpo no me responde, no estoy apto para el profesionalismo, cosas que se te atraviesan en el momento. La mente es un mundo que muchas veces, por lo menos para mí, que en esto que me hablabas de cómo me definiría, después me quedé pensando, y justo bien a raíz de esto soy muy pensante, demasiado. Entonces en esto de sentirte un fracasado pasa mucho por los traspiés que te pone la mente a lo largo de diversos momentos, y a mí me juega mucho en contra.
Bien, bien, vamos entrando en terrenos que me gustan. Bueno, yo soy coach, entonces un poco la entrevista va enfocado en eso. Hablamos un poco del éxito, del fracaso. Contanos un poco cómo fue, de forma resumida, todo ese proceso que viviste para poder vivir del fútbol, porque está muy infravalorado, o se cree, porque es lo que se ve en televisión, que cuando uno está viviendo ese proceso es más difícil que el que vive el resto. Entonces, soy el mejor y el técnico no me pone, entreno y viajo un montón y el técnico no me tiene en cuenta, él hace menos que yo, pero está jugando antes que yo. Bueno, todos esos pensamientos que tiene el jugador de fútbol, y si lo toma muy personal, cree que es lo único que le pasa. Nada, nos vamos dando cuenta a lo largo del tiempo que viven todos lo mismo, a mayor o menor escala, pero viven todos lo mismo. ¿Cómo fue tu proceso? Sí, lo que respecta a vivir del fútbol, o sea, como sostén para yo poder salir a la vida, tengo que remontarme ya a 6-7 años de carrera de primera división. Obviamente muchos no lo cuentan, pero yo cuento primera división como defensor de Belgrano, o sea, como jugador profesional. Yo recién me pude independizar y decir vivo del fútbol en mi segundo año de Racing, que fue mitad de 2016, casi 2017. Y estos procesos de los que vos hablás, yo creo que son muy pocos, y te diría que hasta ninguno, de los que no atraviesan ese momento de frustración, de decir todo me pasa a mí, el otro vive feliz, cómo puede ser que este entrene y lo vea contento cuando yo estoy pasando un suplicio, cómo puede ser que este juegue. Siempre tenemos esa lucha mental de creer que por ahí nosotros somos lo peor de cada cosa, o que nosotros estamos viviendo lo peor de cada situación. Me ha pasado, obviamente, pero yo creo que es hasta normal, y hay que tratar de encontrar ciertas herramientas y también escuchar un poco al otro, porque después cuando vas hablando de ciertos temas te dicen, yo tuve lo mismo. ¿Vos que tuviste 6 meses? No, yo tuve 1 año. No, yo tuve 6 meses colgado, yo tuve 2 años en una guerra que me agarró. Empezás a escuchar historias que decís, bueno, no estoy tan solo en este mundo, pero bueno, así todo, escuchando esas historias, muchas veces uno sigue pensando que lo de uno que está pasando es lo peor que puede haber. ¿Considerás el paso por Racing tu principal salto en tu carrera? ¿O el primer salto, mejor dicho, el principal salto en tu carrera, el salto a Racing? Y fue el salto que me abrió un mundo que después, obviamente, sé que si no hubiese ido a Racing, no sé hasta dónde hubiese podido llegar, no sé, nunca se puede saber, pero por ejemplo, en el momento que a mí me toca decidir si voy a Racing o no, yo tenía la posibilidad de ir a Talleres. Talleres todavía estaba en B Nacional, se jugaba un torneo de 6 meses y en teoría Talleres hacía todo lo posible para ascender, o sea, eran 6 meses donde se armaba bien para ascender, y la propuesta era ir a jugar, ir a ser protagonista en el plantel, comparado con Racing, en un sueldo del doble. O sea, ibas a ganar el doble en Talleres. Iba a ganar el doble en Talleres, y con una propuesta de venís a jugar, a ser protagonista. Después obviamente no te prestan la camiseta, pero venís a ser protagonista. Y lo que tenía enfrente era Racing, séptimo central, a ganar la mitad de lo que me ofrecía Talleres. Y yo sabía que en el currículum, ya de por sí, ya ir a Racing y lo que iba a vivir en los entrenamientos era un máster acelerado por el plantel que tenía Racing. Y yo en ese momento me incliné por ese crecimiento personal de decir, no sé si voy a jugar, pero lo que voy a aprender, no sé cuántos clubes. En ese momento, busquen una foto del Racing de 2017 de Saba, el plantel que hay, me van a ver en un costadito a la izquierda. Yo la foto la tengo guardada porque muchas veces la refresco, porque no podés entender los compañeros que tuve, y me incliné por el máster. Es como ir a estudiar a Harvard
o que vayas a laburar a una empresa muy grande como la que referenciando a Talleres y que te paguen un poco más. Yo prioricé eso en un momento de mi carrera que tenía margen para volantear. Bueno, qué importante eso también, ¿no? En el jugador de fútbol, en realidad pasa en todas las profesiones, pero bueno, hablando puntualmente del fútbol, ¿cuántas veces tenemos que tomar decisiones muy complejas en relación a justamente esto, ¿no? Un club, el otro club, si hacer esto, si hacer lo otro, y a veces, nada, nosotros, yo que no fui jugador de fútbol, lo tengo naturalizado, pero imagino que para el fútbol, que es un mundo mucho más complejo, hay mucho sesgo de por medio, hay muchas cosas que, bueno, vos que estás adentro lo sabés mucho más que yo, tenés que tomar estas decisiones de decir, bueno, priorizo un máster acelerado, o sea, inversión en mí mismo, sin ninguna garantía, porque no había ninguna garantía de nada, en vez del dinero, que por ahí en un momento de tu vida donde quizás te hubiese venido pensándolo en caliente, mejor el dinero que la experiencia. Sin embargo, decidiste con la cabeza, lo cual, nada, imagino que haber sido muy complejo esa decisión y bueno, creo que hoy está clarísimo que quizás fue la mejor decisión, ¿no? Sí, sí, fue difícil por este tema económico. Yo venía de Defensores, el sueldo para un chico recién surgido de las inferiores no te alcanzaba para irte a vivir o para pagarte un mes, digamos, de tus gastos, no alcanzaba, me ayudaba. Trataba de aportar a la casa de mis viejos alguna compra del súper, pero no mucho más, la nafta, si me prestaban el auto ya en esa época. Pero sí, son decisiones que uno por ahí no tiene tiempo de decidir. Después, si querés, ahondamos más en el tema, pero ahora cuando vine a Central, quizás por ahí analizándolo un poco más frío, no sé si era el momento. Entonces, no siempre uno acierta y dice, che, a ver, paremos la pelota, ¿cuál me conviene más? O quizá el que elegiste después todo te lo va a marcar cuando te vayas de ese club, decir, hice bien o hice mal, nunca tenés la bola de cristal. Yo hoy esto lo de Central lo digo por cómo se desenvolvió después el tema, por lo que hubo. Yo siempre traté de pensar qué era lo mejor sabiendo que nunca lo iba a tener con certeza 100%. Pero en este caso en particular de Racing, yo sabía que jugar era una ganancia extra al realmente el objetivo que tenía de ir a Racing, que era estar en el día a día con monstruos, y eso, a menos alguna desgracia, no me lo iba a sacar nadie. Entonces, ahí sí tenía una certeza de que en el día a día iba a estar con gente que me iba a ayudar un montón para lo que era mi carrera. Nombraste varias veces en la oración desarrollo personal y quiero entrar en ese tema porque sos una persona a la cual le da mucha importancia a eso. En realidad el desarrollo personal es algo del cual ninguno se salva, es el desarrollo de la vida, pero también tiene que ver mucho con cómo uno se lo toma. Entiendo que hace tiempo que haces coaching, te gusta todo el tema del análisis, haces bastante énfasis en esas cosas. Te escuché decirlo en varias notas como una persona que le da mucha importancia a lo mental. ¿Querés desarrollarme un poco cómo te metiste en ese mundo y cómo fue tu evolución dentro de ese mundo? Arranqué en México después de la pandemia. Estaba en Tijuana 2020 y me tocaba cumplir un rol un poco más protagonista en el equipo, ya desde el vamos. Llegaba un técnico nuevo, por pandemia medio como que los extranjeros referentes, muchos se fueron, quedábamos pocos y había muchos chicos, entonces yo sabía que iba a tener que adoptar un rol quizá que nunca me había pasado, más allá de que uno va teniendo un poquito más de espacio o menos espacio en los equipos, eso va pasando por ahí con los años, pero hasta ese momento nunca me había tocado. Y bueno, intenté buscar una ayuda extra. En ese momento no sé si el coaching estaba todavía, estaba como recién, como era más un psicólogo deportivo para hacer catarsis sobre alguna lesión que venía padeciendo, no sobre el entrenamiento mental. Y yo tenía a mi primo que hacía, me recomendó una chica, Agustina,
nadadora olímpica, hoy en día, en ese momento te la describo como yo la conocía en ese momento, hoy en día es amiga, somos, te imaginás, después de trabajar 5 años, somos ya otra relación, pero en ese momento era eso, era una chica, nadadora olímpica, que tenía una cabeza de deportista, que me podía ayudar, y yo me quise apoyar por un tema de cómo liderar, o sea, cómo pulir el tema del liderazgo adentro, o sea, sabía que era un campo que tiene cierta naturalidad. Para mí líder se nace, pero también se moldea. Hay muchos que nacieron para ser líderes y no supieron cómo manejar ciertas situaciones, entonces no terminás siendo un buen líder. Y para mí me pasaba eso, que no quería errar, asumí mucho ese protagonismo de querer liderar o querer ayudar desde un lado más protagonista, y ahí empecé con el coaching. Bien, dijiste que llevas tiempo en esto. ¿Cómo fue tu evolución desde que vos empezaste por algo? Y bueno, si seguís hace tanto tiempo es porque claramente te apoyás en eso para logros personales. ¿Cómo describirías tu evolución dentro del coaching? Muy favorable, muy favorable. Yo creo que soy totalmente otra persona a la que era. Sigo teniendo mis baches, sigo teniendo mis cosas que trabajar. El tema de el autocastigo, el pensar mucho, lo que te decía antes, son cosas que no... Desde la teoría y las herramientas las tengo, lo mejoré un montón, pero lo tengo que seguir trabajando porque es algo muy natural de mí, no puedo, en momentos de zozobra de la carrera, no puedo todavía como al 100% como implementar implemento las herramientas, no puedo llegar al objetivo muchas veces de poder solucionar ese tipo de situaciones que a veces tengo de pelea conmigo mismo, pero sí soy totalmente otra persona. O sea, si vos me preguntás hoy y tengo que hacer digamos una propaganda, una publicidad al coaching, te digo 100% háganlo, porque la realidad es que no es, como te decía antes, no es una catarsis, no es un psicólogo, no es sentarte con alguien. Sí, muchas veces, sentarte con alguien, y hay sesiones que yo me la paso hablando y es catarsis porque tengo cosas adentro y también hace esa función, pero también muchas veces es explotar y es un entrenamiento más que vos hacés, como ir al gimnasio 2 horas, como hacer preventivo, movilidad, como ir al masajista. Esto es una herramienta más, y después con el correr de los años yo tengo la teoría que 60-70% de un jugador es lo mental. Bien, me gusta que aportes esto, que es muy importante. Bueno, me quedo con una parte que dijiste que está bueno remarcar, como es el dominio total de las herramientas, algo así dijiste. Y es importante esto porque el coaching, si bien busca que uno pueda dominar ciertas situaciones y no salir de su eje, yo creo que uno con los años, yo que trabajo de esto hace bastantes años, te vas dando cuenta que quizás lo que mejora es tu velocidad de respuesta. Quizás lo que antes te quedabas enganchado durante 4 días, ahora en 4 horas lo solucionás. ¿Te sigue pasando? Sí, pero en 4 horas estás de otra manera. Somos humanos, somos seres emocionales, indefectiblemente, por más que uno quiera ser 100% racional, no puede, pues somos humanos. Entonces, el coaching, si bien tiende a querer llevar a que uno pueda manejar esas herramientas, lo que termina sucediendo en la gran mayoría de los casos es esto, en que te siguen pasando situaciones que nos pasan a todos, pero las manejas distinto. O por ahí las manejas igual, pero al rato ya puedes recapacitar y no estás como tanto tiempo enganchado en algo que, nada, como siempre digo, lo que pasó ya pasó. Aprendemos y seguimos. En esto no hay mucho margen. Pero bueno, me gustó mucho cómo lo describiste, porque creo que en el coaching, que uno tiene el coaching ontológico, el tradicional, el que busca mucho el desarrollo personal, y el coaching que se hace muy poco hoy, que habla un poco de lo que nombrabas vos, que es el coaching en alto rendimiento. Que el coaching en alto rendimiento no es el coaching que va aplicado a la persona que compite en alto rendimiento, sino es cómo usar tu mente a tu favor para competir, que no tiene nada que ver con el coaching tradicional.
Y está bueno, vos no lo dijiste de esta manera, pero lo marcaste esa diferencia. Y hoy por hoy está muy de moda el coaching, pero el tradicional, el del desarrollo personal, el de ver la vida de otra manera, el que te ayuda a competir, está muy verde todavía, porque justamente hay tanto para solucionar previo a eso, que vos ya durante tantos años trabajando en coaching lo pudiste desarrollar o lo estás desarrollando, pero claro, para la gente que nunca trabajó con esto, siempre se arranca por el tradicional. Entonces, nada, me gustó mucho, me gustó esa definición. Y yendo un poco de vuelta al fútbol y al cómo lo vivís vos. Estuviste en Racing, aprendiste, creciste. Me voy a saltar un poco las etapas, pero después te fuiste a México. Podríamos decir que, sin conocer mucho, pero a nivel económico por ahí fue tu gran salto en la carrera para uno decir, bueno, definitivamente vivo como jugador de fútbol y vivo bien. Sí. Primero, hay que aprender a gestionar todo eso, de lucharla durante tantos años, a encontrarse que ahora de repente, no digo que la plata te sobra, pero llegás. Pero justo coincide con un momento de tu vida en donde afrontás una lesión muy grave. No sé bien los tiempos, pero entiendo que fue en esa parte. ¿Cómo fue esa gestión de encontrarse con que de repente podías vivir de esto? Y también cómo afrontaste una lesión que, como hablábamos antes fuera de cámara, nada, son lesiones largas, con mucha incertidumbre, lejos de casa. Entonces, ¿cómo fue toda esa gestión? No, el tema del salto económico, por suerte, que también esto lo recomiendo mucho, así como digo, el coaching, qué sé yo, en esta carrera se mueve mucha plata. Uh-huh. Estamos hablando de que por ahí yo yendo a México tuve un salto económico, pero es ínfimo al lado de la plata que realmente se mueve y lo que puede llegar a ganar un chico como, no sé, Mastantuono ahora que lo ven, o sea, estamos hablando de otras ligas. O chicos que los venden 3, 4, 5 millones y se encuentran por ahí con un 15% inesperadamente. Yo recomiendo mucho esas asesores que te puedan dar una mano. Si no lo tenés en tu casa, yo por suerte tenía a mi papá que me ayudaba y me ayuda mucho, o mi representante que siempre estuvo al lado mío, Miguel, esto lo podemos poner así, lo podemos poner allá. Es muy importante porque así como es lindo este ambiente, también hay mucha gente que se aprovecha por el dinero que se mueve y es bravo. Entonces yo desde ese lado siempre me sentí como cubierto, entonces pude administrarla bien, pude, creo yo, hacer los movimientos correctos, dándome los gustos, obviamente, porque un chico de 26 años que da un salto económico, también uno tiene que vivir y le gusta, pero después, enganchándolo con lo otro que me decías de la lesión, lo de la lesión fue al año y 9 meses exactamente de que estaba en México. Estaba en una etapa maravillosa en Toluca, ya había jugado en Tijuana y ahí me voy a Toluca. En los primeros 6 meses Toluca venía de no clasificar a liguilla y ese semestre lo conseguimos, anduvimos muy bien, ya me sentía muy parte en el club, me querían mucho, yo estaba a préstamo con opción de compra, ya se estaba hablando de, Miguel, te vamos a comprar, que esto que lo otro. ¿Hasta ese momento no te habían comprado en ningún club o ya te habían comprado? Me compró Tijuana. Ah, te había comprado Tijuana, perfecto. Me compró Tijuana Racing, tengo un encontronazo con el técnico de turno, con Pablo Guede, y entonces me puse a buscar club, me llama Hernán Cristante de Toluca para ir a préstamo, entonces era préstamo un año con opción de compra. Habíamos tenido 6 meses muy buenos, yo había jugado todos los partidos, habíamos clasificado como te dije, y ya se estaba hablando de comprar el pase y ya estaba estipulado 3 años de contrato en un club como Toluca, tercer más grande de México, con más títulos, otro nivel. Y me pasa justo lo de la lesión del cruzado y hasta ese momento no fue, o sea, los primeros 2 meses no fue la catástrofe que vino después, porque me rompo los cruzados, hablo con el médico, me autorizan a venir a Buenos Aires a operarme, hasta ahí era todo bien. O sea, es una lesión que ahora
En estos últimos años se habla más de 8 o 10 meses por un tema de medicinal, que pega mejor, que hay menos riesgo, que todo otro, pero hasta ese momento era 6 o 8 meses. Entonces dije, che, con lo aplicado que soy yo, que no me voy a saltear un entrenamiento, si tengo que hacer 3 turnos lo hago yo, 6, 7 meses tengo que estar. O sea, mi cabeza era esa. Me volví a Buenos Aires, me operé, estuve el primer mes y medio. Cuando llegué a Toluca, la dinámica de recuperación no era la misma que acá. Yo digo que la kinesiología que hay acá en Argentina, o medicina, muy difícil encontrarla en otros lados. Por eso muchos futbolistas argentinos se llevan sus kinesiólogos afuera, no es casualidad. Y se empezó como a empastar, digamos, la recuperación, y ahí empezó un suplicio que me llevó un anito. Fue muy difícil a nivel profesional y a nivel personal, porque cuando vuelvo para operarme me puse en pareja con la madre de mis hijos hoy en día, con Flor. Ella trabajaba acá en Argentina, me dice, me voy a vivir con vos, nos vamos a vivir juntos. Yo cuando llego a Toluca, esto que te decía, se empezó a empastar la recuperación. Hay dos cosas para hacerla muy rápido. Para ir progresando en la recuperación de cruzado, tenés que tener flexión y extensión. No hay mucho. Yo no tenía ninguna de las dos, para hacerlo claro. Entonces, y no las ganaba. Y tenía mucho dolor, y cada vez era más, y pasaban los meses, y cuando ya, che, Miguel, ya en esta etapa tendrías que estar trotando, yo ni siquiera podía caminar bien. Y era levantarme todas las mañanas con mucho dolor, rengueando, no me enderezaba la pierna. Entonces llamaba al que me operó acá, a Jorge, que pobre lo volví loco, a Batista. Llamaba a los kinesiólogos, vino un kinesiólogo, que esto, que lo otro. En ese interín, Toluca me dice que cree que la recuperación me va a durar más de 6-7 meses, que no va a hacer uso de la opción y que yo me tenía que volver a Tijuana. Cosa que legalmente no sé hasta dónde hay un gris, porque en teoría yo tengo entendido que si un jugador se lesiona estando a préstamo, lo recuperan y lo devuelven. Entonces se generó como entre las dos instituciones, entre Tijuana y Toluca, hay un problema. Nada, como no estaba puesto en el contrato, desde el lado de Tijuana me dijeron, no voy a ir a la FIFA por este tema, venite y te recuperás acá. En Tijuana la verdad que tiene un kinesiólogo argentino muy bueno, Gustavo. Me dio una mano, laburábamos a 3 turnos, que esto no había forma de mejorarlo. Tuve 3 viajes acá a la Argentina a ver al salvador, al que te pueda salvar, porque ya entras en un rubro de desesperación. En ese interín, en febrero, mi pareja queda embarazada. Entonces me empezó a pasar, cuando te digo lo de que también fue un suplicio desde lo personal o una situación muy difícil, fue porque yo mentalmente estaba muy irritado, muy irritable conmigo mismo, con la lesión, muy frustrado, y eso hacía que yo no esté de la mejor manera en mi casa. Entonces, mi mujer embarazada, con todos los miedos que eso conlleva, en un país que no es el de ella, en una ciudad lejos como es Tijuana, nos encontrábamos 2 personas con sus propios miedos, con sus propias frustraciones, y fue una etapa muy brava de la pareja que hoy en día nosotros coincidimos que fue lo que nos terminó de unir, y dijimos, si pasamos esa, estamos para cualquier cosa. Pero bueno, para no extenderla mucho más, me hice una resonancia, me dijeron que tenía mucha fibrosis, mucho tejido fibrótico, que tenía que volver a Argentina para hacerme una limpieza. ¿Qué pasa en ese mientras tanto? Por eso te digo que fue muy brava la situación. Flor se había venido para Argentina, y yo tenía contrato con Tijuana, pero en ese momento no estaba cobrando. Entonces yo estaba en el hotel donde concentraba Tijuana, que me pagaban la comida, todo qué sé yo, pero 3-4 meses sin cobrar, sin saber qué iba a hacer Tijuana conmigo, si me iba a rescindir el contrato o no. Entonces mi mujer no sabía si tenía que venirse para México o no, ya estaba llegando el 7º mes, que ya no puede volar. Entonces, ¿qué hago? ¿Voy, no voy?
cosas que van surgiendo que no muchos se enteran, pero yo estaba en el doble turno, que la rodilla no me funcionaba, que mi mujer si venía, si lo teníamos en México, si lo teníamos el papeleo, dónde iba a jugar, si iba a volver a jugar, yo hablando con mi coach, diciéndole, no sé si me tengo que hago el curso técnico y me retiro. Parece mentira, pero sí pensé en retirarme, porque creí que nunca más me iba a funcionar la gamba. Y todos esos miedos, cuando me dijeron que me iban a hacer como la toilette, la limpieza, y me hice la limpieza y fue un antes y un después. Empecé a sentir que la rodilla me volvió a funcionar, nace mi nena y como bien dicen que nace con el pan abajo el brazo, enseguida fui a Querétaro, que era como el hermano de Tijuana, el mismo dueño, y la verdad que tuve ahí 1 año y medio maravilloso. Qué increíble cuando, yo siempre digo, ¿no? Cuando empiezan a pasar cosas malas, pasan todas las juntas, y después cuando vienen las buenas, vienen todas juntas. Qué increíble. Yo conocí una partecita de la historia, todo el detrás no lo conocía. Y bueno, ahora, si bien se te nota que es algo que superaste y que tenés trabajado, se te nota por la paz con la cual lo contás, también se nota el dolor que pasaste en ese momento de incertidumbre. Yo creo que más allá del dolor, que el deportista está acostumbrado a lidiar con el dolor porque tiene dolor todo el tiempo, pero es la incertidumbre de no saber qué va a pasar de tu vida, te sacan lo único que sabes hacer, que es jugar al fútbol. Suena feo decir lo único que sabes hacer porque es como minimizar el jugador de fútbol, no lo quiero llevar a ese lado porque para mí en absoluto el jugador de fútbol, si logra llegar a jugar al fútbol... Perdón que te interrumpa, no es lo único que sabemos hacer, es lo que más nos gusta hacer. Bien, es que eso quería decir. Ese es el problema. Nosotros, por lo menos dentro de mis páginas negras en lo que es mío personal en el fútbol, todo está ligado, que esto es mucho lo que trabajo yo con mi coach, con el tema de las lesiones. Yo creo que jugadores que se lesionan una distensión, una rotura de lo que sea, o vamos a poner un plazo, 2 semanas, 15 días, 1 mes, 3 meses o 6 meses, el jugador siente que no sirve para nada. El jugador lesionado siente que no sirve para lo que le gusta hacer y empieza a sentir y a hacerse la cabeza de que no puede rendirle al club por lo que le está pagando, no puede devolverle al hincha lo que el fin de semana va y pide, que no puede demostrarse a sí mismo, que llega a su casa y siente que su mujer está al lado de alguien que no sirve para nada. Es como, y de repente se fue la lesión, volviste a entrenar y es como que se acomodó todo de la nada. Entonces es bravo el jugador de fútbol y es bravísimo en la cabeza. Bueno, creo que vos lo decías hace un rato, 60-70% de la profesión es la cabeza y doy fe de eso porque bueno, hay mucha frustración de por medio y si la cabeza no te lleva por un buen camino es complejo, es muy complejo. Voy a hacer una pregunta quizás un poco complicada, pero con la experiencia de hoy, si pudieras cambiar alguna acción que hayas hecho durante tu lesión, ¿qué harías? O sea, ¿qué no hiciste en ese momento que sí harías ahora con la experiencia que tenés? No pude mantener la tranquilidad. No pude, o sea, decirlo es como sacarme mérito, porque pensándolo bien fue una situación realmente, o sea, llegué al límite de decir me retiro y no juego más, o sea, era una situación muy límite. Creo que la llevé lo mejor que pude y tuve mi fortaleza. O sea, si hay algo que siempre me recalca Agus, mi coach, es vos no te das una idea lo que yo escuchaba y no podía creer por ahí con la tranquilidad que me lo decías o lo sereno que se te veía ante una situación que capaz otro, no sé, por ahí tiraba todo al diablo, agarraba un boleto y se pagaba un viaje y se venía para Argentina y se iba. Y vos te mantuviste 3 meses en Tijuana, lejos de tu mujer embarazada. Pero yo creo que si hay algo que me machaco por ahí es no haber tenido la frialdad de separar un poco más
y poder disfrutar un poco más el embarazo de Flor, el primer embarazo. No tuve yo creo que no tuve no sé cómo llamarlo, pero no sé si es serenidad, no tuve la capacidad de decir, que es muy difícil lo que te estoy diciendo, pero la estoy pasando muy mal acá en el trabajo, pero está viniendo en camino lo más lindo del mundo, que después te das cuenta que lo más lindo del mundo es cuando nace. En ese momento no podía salir de mi rodilla. No podía, ella estaba ahí, quizá embarazada, contándome que estaba cansada o que, no sé, que tenía malestar, que esto, que lo otro. Bueno, sí, sabes que amor, hoy me sentí... Es como que no podía tener otra cosa en la cabeza y hoy en día no le pido disculpas, pero sí le digo, no estuve de la mejor manera. Después tuvimos revancha con Luquita ahora y me tocó en una situación no parecida, pero sí estando apartado del plantel de Central, entrenando con los chicos de quinta división, en un club que yo le sigo teniendo un aprecio grande, pero en ese momento fue como un cachetazo. Y si hay algo que dije no voy a volver a repetir, es eso. Dije, no voy a volver a poner por delante mi trabajo al disfrute del embarazo. Aparte porque ya era papá de una nena, entonces traté de no traer los problemas a mi casa. Creo que me funcionó bastante bien. Era esto que te decía, las herramientas de las que vos hablabas, que antes te demorabas tanto tiempo en sacártelo o no podías, en esta pude aplicarlas, creo yo, mucho mejor. Bueno, cuando uno vive situaciones traumáticas y aprende, porque no te queda otra que aprender, el tema es cuánto uno quiera profundizar en ese aprendizaje, pero cuando uno aprende, la vida te vuelve a poner situaciones no iguales, pero sí similares para ver cuánto aprendiste. Bueno, creo que esto que contás vos tiene que ver un poco con eso. Bueno, vas a volver a ser papá, a ver cuánto aprendiste de lo que te pasó antes. Eso también es mucho del coaching, el pensar cuánto aprende uno de lo que le pasó, ¿no? Yo creo que el desarrollo personal en la vida es inevitable y toda persona que quiere desarrollar su máximo potencial, la vida le pone constantemente obstáculos, no como una forma de castigo, sino como una forma de a ver cuánto aprendiste de. Entonces, bueno, nada, es muy interesante. Y si te pregunto hoy, ¿qué es el fútbol para vos? Seguramente la respuesta sea distinta a cuando estabas intentando llegar, pero hoy, con tus 31 años, ¿qué simboliza el fútbol en tu vida? Hay una frase que me gusta mucho, que ahora no recuerdo quién la dijo, pero seguramente que el fútbol es lo más importante de lo menos importante. Dentro de lo menos importante. No me acuerdo quién lo dijo, pero es lo que te decía antes. Hoy, siendo papá, no puedo decir que el fútbol es mi vida. No entra. No entra. Sí, te soy sincero, que son dos cosas distintas. Vivo para el fútbol. Vivo para el fútbol, porque sé que la carrera es corta. Seguramente, o sea, Flor me está puteando y me dice, sí, pero después cuando seas técnico vas a venir y me vas a decir lo mismo que esto que lo otro, o cuando sigas ligado al fútbol te puedes retirarte, pero yo sé hoy, o por lo menos es lo que yo le trato de plantear a Flor, que es la que me banca 24/7 y la verdad que es de fierro, pero decirle, yo necesito retirarme y saber que hice todo lo posible para llegar a lo máximo posible. Después pude haber llegado más, pero yo di todo. Entonces, yo vivo para el fútbol. Yo, si tengo que ir al kinesiólogo una vez por semana, si tengo que hacer un doble turno, si tengo que descansar, si algún día le tengo que decir, che, hoy gorda, necesito tirarme 1 hora, bancame. Ahora con el tema de darle de comer y levantarse a la noche, vivo para el fútbol. ¿Es lo más importante de la vida hoy en día? No es lo más importante de mi vida, por más de que muchas veces parezca que sí por cómo lo vivo, pero si yo tengo que hacer escarbar adentro mío y decir realmente y ponerme sincero, hay cosas que no, hoy por el fútbol hay límites que no cruzaría, que por ahí cuando era soltero y no tenía hijos sí los hubiese cruzado. Interesante verlo de esa manera.
No, yo creo que en estas cosas no hay nada, ninguna definición que esté bien ni esté mal, cada uno lo vive a su manera. ¿Sentís que en alguna parte de tu vida, o mejor dicho, voy a cambiar la pregunta, la voy a armar de esta manera? ¿Qué sentís, si sentís que te faltó algo en tu carrera para quizás dar un salto a Europa? ¿O era un objetivo para vos irte a Europa? ¿Qué sentís que te faltó para poderlo hacer? Ojo, voy a hacer un paréntesis que me parece importante. Para mí no, más allá de los estándares que marca la sociedad, no hay límites de edad para uno poderse ir a Europa. Vos tenés 31 y todavía puedes tener... Eso te iba a decir. Es un sueño que sé que está mucho más con menos posibilidades que cuando tenía 23, 24 años y por ejemplo estaba en Racing. Pero no dejo de perder esa fantasía, no sé, de decir una segunda división o lo que sea, por lo menos para vivir en Europa jugando al fútbol. No pierdo la esperanza, tampoco me vuelve loco, como por ahí sí en otro momento decía, che, tengo ganas. O sea, es como, el jugador lo ve como que Europa es el salto máximo que puede tener un jugador. Yo después de haber vivido mi carrera y decirte en base a mi experiencia de los clubes, si hubiese estado lindo, no cambio, no lo cambio, no es que digo, che, cómo me hubiese gustado jugar o eso hubiese sido la frutilla del postre. Creo que jugué en clubes muy buenos, creo que económicamente pude acomodarme como para vivir en familia, vivir bien. Y creo que en definitiva volvemos a la primera pregunta de qué es el éxito y qué es lo que te da la felicidad. Uno se traza objetivos y por ahí dice, che, me gustaría jugar en Europa. Qué linda la Premier League, para mí la mejor liga del mundo. Me encantaría jugar ahí, pero es lo que va a determinar si soy mejor, peor, o va a decir cuántos fueron a Europa y dicen cómo me hubiese gustado jugar en México. La tranquilidad que hay en México, no te jode nadie, ganas buena plata. Y yo me vine, no sé, te voy a tener un equipo, a este equipo que peleé el descenso en la Liga Española, nada, quilombo, esto, el equipo no funcionaba. Y yo te vi a vos, Miguel, que por ahí estabas en Toluca, y no sé, le daban fecha FIFA y te ibas a Cancún, y yo estaba... Siempre va a haber, me hubiese gustado, qué sé yo. Yo creo que si me preguntás algo para ir concreto a la respuesta, creo que si hay algo que me faltó fue quizá 4 o 5 años de inferiores en un club de primera. Porque yo llego a Racing con 23 años, habiendo hecho inferiores 4 años en DF y habiendo jugado 5 años en primera en DF, que a lo que es la personalidad mía me forjó y me hizo de acero. Jugar en DF me hizo de acero, o sea, no lo cambio por nada, porque así como te digo, en cosas técnicas, che, quizá no practicamos el pase por abajo, o pase filtrado, o el tema de las canchas, o las pelotas, o los materiales, o la fuerza, todo lo que te puede dar un club de primera, en lo que es en lo mental, DF no creo que haya otro, algo rápido. Ahora en Central me hacían entrenar con los chicos de reserva. Los chicos de reserva entrenan, le llaman el paño, ahí en Arroyo Seco, y después me mandaron a entrenar con la quinta división a Baigorria, donde quizás no, las instalaciones son muy buenas, pero son más precarias, no son las de una primera división. Entonces sí se me habían acercado chicos y me preguntaban y me decían como no te enoja venir a entrenar acá, o sea, venís todos los días, me veían con ganas y me decían, ¿cómo te mandan a vos a entrenar a un lugar como este, que esto y el otro? Y mi respuesta siempre era la misma, ¿sabés dónde entrenaba yo en Defensores? ¿Sabés dónde yo me ganaba un puesto en sexta división de Defensores? En una plaza. Si nos tocaba de turno un profe que tenía materiales, hacíamos fuerza.
Si ese profe era un profe que traía al club y que venía en colectivo y no podía traer él sus materiales, era subir a la autopista, bajar, subir, bajar a hacer cuestas, llevarnos nosotros a Cococho como a la antigua, así hacíamos fuerza nosotros, y después el puesto te lo tenías que ganar haciendo fútbol literal en un paño de pasto que se encontraba en algún lugar que esté más o menos parejo, y ahí tenías que mostrar que estabas para jugar el fin de semana, y el fin de semana ibas y jugabas en una cancha que no voy a decir dónde ni nada, pero se han suspendido partidos por la cantidad de vidrios que tenía. Entonces, y de estas historias yo no me estoy haciendo ni el humilde, ni me estoy haciendo el que salí del barro, ni estoy contando, nunca me faltó nada, siempre tuve un plato de comida, no me estoy haciendo el salí de un barrio bajo, lo que sea, no. Estoy diciendo nada más que lo que por ahí, vos me preguntaste de Europa, si yo hubiese tenido quizá 3-4 años de inferiores que me hubiesen enseñado a perfilarme, a dar los primeros pases, hubiese llegado a la primera de Racing con otros conceptos. Yo llegué a la primera de Racing, mi auto tenía caja de cuarta contra la Ferrari esas. Claro. Entonces me costó un año entrar en ritmo, y así todo, cuando empecé a jugar, necesité partidos y partidos y partidos, y así todo, yo hoy veo partidos míos, recortes de Racing, y no soy el mismo jugador que soy hoy, que tampoco soy un estilista, claramente, pero no había pelota, de 10 pelotas que tocaba, 8 las tiraba 30-40 metros para adelante, por arriba. Y era así, las tiraba lateral, todo, qué sé yo, y hoy me veo y digo, qué cosa bárbara, ¿eh? Después lo vas aprendiendo, pero la mentalidad que me dio haber jugado en Defensores no te la cambio por nada. Miguel, recién hablábamos un poco de los desafíos y bueno, estás en un nuevo club hace poco. De hecho, cuando coordinamos un poco la entrevista, que la habíamos estado hablando hace un par de semanas, me decías, bueno, ahora aguardame unas semanas que me adapte un poco al mundo Riestra. Contame un poco de forma así resumida cómo surgió esto de ir a Riestra, con qué te encontraste, porque bueno, se habla mucho de lo que es Riestra como institución, de lo que ha crecido, del esfuerzo que hacen los chicos en el club. Entonces, contando ahora estando un poco adentro, ¿cómo lo estás viviendo? No, mi llegada viene mucho ligado a lo que a esto de hacer un análisis yo y decir, bueno, ¿qué necesita Miguel hoy en su próximo club? O sea, ¿qué necesito yo en el próximo club como para volver a sentirme bien conmigo mismo? Y llegué a la conclusión que era jugar y volver a sentir que me querían. Entonces me encontré con personas que me llamaron constantemente, que querían que esté, que querían que vaya, que les encantaría que yo forme parte del equipo y que iba a tener un lugar, obviamente lo mismo que decíamos antes, siempre rindiendo y ganándoselo uno, pero que la idea era que yo pueda ir y jugar y que me querían y para mí eso bastó. No necesitaba yo otra cosa hoy que volver a sentirme jugador. Después, ¿con qué me encontré? Me encontré con un club que tiene como muy claro el horizonte. Tienen clarísimo desde qué tienen que hacer adentro de la cancha, cómo manejarse afuera de la cancha, las rutinas que tienen, los entrenamientos que tienen, todos tiran para el mismo lado. Después vos te pones a analizar y es un club que con sus armas viene consiguiendo desde la D hasta primera éxitos, clasificó dentro de los 16 mejores del torneo y uno se pregunta, ¿es todo como se ve de afuera de no, lo único que hacen es meter, luchar y te sacan un puntito y que esto, que lo otro? Sí, pero no, hay algo más allá. O sea, se tiran de cabeza, sí. Para robarle una pelota o para agarrarle una dividida le tenés que pegar un tiro en la rodilla, sí. Pero hay mucho más atrás que eso. Cuando estás ahí adentro te das cuenta que es mucho la unión y la comunión del grupo, de que hay
un líder arriba, que es el técnico, que tiene clarísimo porque jugó ahí y ya sabe cuáles son los estandartes de la dirección a la que quieren ir, y baja ese, con chicos que están hace varios años, bajan ese mensaje y van todos para el mismo lado. Entonces es muy difícil en este fútbol argentino, muy peleado, de mucho roce, de que cualquier equipo le gana a cualquiera, rascarle un punto a un equipo así. Bien, bien. Para ir cerrando, me gustaría hacerte 2 preguntas, pero voy quizás con la que es para profundizar un poquitito más. Hace un rato hablamos del tema del coaching y de tu evolución dentro del coaching. Pero si hablamos un poco a nivel individual, es lo que vos describiste, pero también yo siento, por lo menos laburando en este mundo, que falta mucho desarrollo a nivel institucional. Digo, quizás un jugador ya un poco más formado tenga la posibilidad económica de pagarse a alguien que lo ayude de forma externa, que está bueno. Pero hace poquito hablaba con un colega acerca de esto, de que el mundo va tendiendo a que los entrenadores que no tengan desarrollada la parte humana, o sea, que sean coach también, iban a terminar desapareciendo, porque el que no tenga esa parte de manejo de grupo iba a terminar desapareciendo. Entonces, ¿cómo lo ves vos, tu visión del fútbol ya siendo más grande, en relación a esto? Quizás no coaching con el nombre, pero sí este desarrollo que necesita tener cuerpo técnico, dirigencia, para con el grupo, entendiendo lo difícil que es el fútbol. Yo creo que ahora sale un poco más que se puede lograr ese objetivo de decir un técnico administra mejor o le llega mejor a un grupo por el coaching. Yo creo que porque se conoce el coaching ahora, ¿no? Como aprendizaje o como estudio o como lo que sea, como disciplina ligada al fútbol. Pero antes de todo esto, si vos te remontás a técnicos que sabían administrar el grupo, es más importante eso que las ideas tácticas que puedan tener. O sea, estoy 100% convencido porque lo viví con técnicos que se te ponen enfrente de un pizarrón y vos decís, este tipo tácticamente es una fiera, es un animal, que esto que lo otro, y después no sabían cómo hablarle a los jugadores, no sabían cómo exprimirlo y desarrollar su mejor versión, cómo hablarles en momentos de tensión, o al revés, cómo administrar esa felicidad o esos triunfos que se venían. Y después tenés por ahí a alguien que nunca te da una charla en un pizarrón, que lo único que hace en la semana es fútbol táctico, te mantiene con cierta tranquilidad, pero a la hora de administrar es el mejor y han salido campeones en todos lados. No sé cuántos porque no los tuve, pero yo lo tuve al Patón Bauza y el Patón no era alguien que se te pare adelante del pizarrón 3-4 veces por semana y te diga, no, mirá, nosotros lo vimos a este, vamos a ir el pase filtrado, que el lateral corte por dentro, que esto, que el otro. Pero él te transmitía una paz y sabía qué decirte en cada momento y te das cuenta por qué ganó. Campeón de Copa Libertadores con 2 equipos distintos, selección argentina. Entonces, yo creo que coincido en esto de que no sé si van a desaparecer porque el mundo del fútbol es muy chico y siempre siguen estando los mismos técnicos. Hay una teoría que me gusta mucho de un amigo mío, que es periodista, Javi Lanza, que dice que en Brasil hay 7 técnicos y se van paseando por todos los equipos. Y yo creo que en el fútbol pasa un poco eso. Cuando vos tuviste éxito en 1 o 2 clubes, se fijan que se quedan con ese éxito y siguen contratando a los mismos técnicos. Entonces no sé si se van a extinguir o van a dejar de desaparecer, pero sí que el técnico que esté bien instruido en la parte de cómo llegarle al jugador, de cómo administrar situaciones, de cómo poder llevar los fracasos y los triunfos, cómo recibir a un nuevo jugador, cómo hacer respetar la palabra, que si digo el que mejor juega, el que mejor está es el que va a jugar, respetarlo, que tener esa credibilidad. Todo eso, si eso se entrena con el coaching y hay gente preparada con eso, no tengo dudas de que tiene un margen de que le vaya mucho mejor que a los profesores del pizarrón, vamos a decirlo de esa manera.
Miguel, quiero agradecerte por tu tiempo. Me gustó mucho la charla, conocimos mucho más a profundidad parte de tu historia, parte de lo que sos, de lo que viviste. No tengo ninguna duda que esto sirve siempre para mostrarle al mundo, a los chicos y a los no tan chicos, que el fútbol es lindo, patear una pelota es lindo, pero también hay muchas cosas que uno que tiene que atravesar, que no están solos, porque evidentemente siempre hay alguien que vivió cosas más complejas y gente que le costó menos llegar, pero todos viven atrás de un proceso. Me gustaría hacerte una sola pregunta para terminar, una última, y es, ¿qué le dirías al Miguel de hace 15 años atrás si lo hubieras sentado acá al lado? En vez de tenerme a mí, lo tenés a él. ¿Qué le dirías? Que el fútbol es algo hermoso, que esto que te decía, que es lo más importante dentro de lo menos importante, que no deje de disfrutar, que disfrute el fútbol, pero que disfrute también lo que hay atrás, porque si no, hundirte en las preocupaciones y en los miedos es parte de, pero no puede tapar todo lo lindo que tiene lo otro. Entonces yo, como mensaje a ese Miguel que estuvo muchas veces sumergido en la locura esa de lo que es el fútbol y dejó de disfrutar, y como por ahí moraleja para algún chico que por ahí esté pasando lo mismo, decir esto es lo peor que me puede estar pasando, no es así, no es así. O sea, lo agarraría a ese Miguel y le diría: quédate tranquilo que va a pasar y vas a poder volver a jugar y vas a poder volver a disfrutar, y o sea, quedarme tranquilo con eso, me diría eso. Bueno, Miguel, gracias por tu tiempo. Gracias a vos. Gracias por abrirte. Nos vemos en el próximo episodio. Chau, chau.